Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Me gustaría que me apoyen en oración. Hoy vamos a estar trabajando un texto un poco diferente, porque es un texto complejo, pero que el Señor, a pesar de la complejidad del texto, nos ayuda a entender lo importante, nos ayuda a entender lo que Dios quería decirle a las personas de la época, qué pretendía decirles con esto y qué nos está diciendo Dios hoy a nosotros. Así que apóyeme en oración. Vamos a suplicarle a Dios, vamos a rogarle. Padre, Señor, esta es tu palabra, es inspirada por ti, es guardada por ti, es revelada a nosotros por ti. Padre, nosotros te suplicamos, Señor, que la misma intención que tú tenías al revelarle esta palabra por tu Espíritu Santo a Pedro para los oyentes de la época, Señor, que lo mismo que tú les querías decir a ellos sea lo mismo que podamos explicar hoy. Padre, te pedimos que a pesar de podamos hacer alguna especulación en algún punto, en algún momento, podamos tocar un tema donde aún muchos teólogos que están en la palabra por años, que se han dedicado solamente a estudiar la palabra, no se ponen de acuerdo. Pero aún aunque nos equivoquemos en algún tipo de especulación, que el sentido de tu palabra llegue a tu pueblo y que tu palabra, que es suficiente, ministre a nuestras vidas, transforme nuestras vidas y nos anime a vivir para tu gloria. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, y hazlo con tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si han escuchado hablar de la palabra providencia. La palabra providencia no es un término bíblico. No se encuentra ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, pero todo el tiempo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se hace alusión a la providencia de Dios. ¿Y qué es eso de la providencia de Dios? Pues la providencia de Dios no es más que aquello que muestra la gracia de Dios trabajando, o sea, Dios trabajando a través de Cristo en la vida de todas las personas que Él ha creado por la eternidad, en todo lo que ha hecho en el mundo. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que ha habido y todo lo que habrá es gracias a Dios y a la providencia de Dios. No hay ningún evento, no hay nada que suceda que Dios no esté al control de eso que está pasando. Todo acontece para la gloria de Dios y bajo la supervisión de Dios, aun cuando nosotros no lo entendemos. El mundo y la humanidad no están gobernados ni por el azar ni por el destino. Dios es quien dirige y gobierna cada evento que viene a nuestra vida. Si cuando usted llegue mañana a su casa y se hace un test de COVID, usted sale positivo, en la providencia de Dios, Dios permitió eso. Dios enseña que nosotros debemos hacer lo que nosotros debamos hacer como humanos responsables, pero a pesar de nosotros, Dios es soberano y está al control de todas las cosas. La providencia, por lo tanto, se refiere a la actividad supervisora de Dios sobre las acciones humanas y la historia humana, llevando la creación a su meta divinamente establecida. ¿Y por qué hablar de la providencia de Dios? Porque hoy nos tiene que quedar bien claro que Dios está al control de todo en nuestra vida, de lo bueno y de lo malo. Dios está pendiente de todo lo que nos pasa, aún de nuestros padecimientos, aún de nuestro sufrimiento, aún de la muerte, si hoy nos tocara morir. Dios está al control de eso. Dice, hay una biografía de Charles Spurgeon, también la han escuchado en muchas ocasiones, pero hay una parte interesante que me recuerda a la providencia de Dios, y era un día invernal que había allá en Inglaterra, y algunos familiares decidieron no ir a la iglesia, pero Charles Spurgeon decidió ir ese día a la iglesia. Todavía él no estaba convertido. Por cuestiones de la nieve, él tuvo que entrar a una capilla, a una iglesia que no era la iglesia regular a la que él asistía. Por cuestiones de esa misma nieve y de ese mismo frío, el pastor no estaba ese día, sino que uno de los hermanos subió a predicar. Era un hermano que se aferró a un texto y dirigido por Dios predicó ese texto
y animó y exhortó a Spurgeon, como él no estaba adaptado, a que se arrepintiera y creyera en Dios y entregara su vida al Señor. Y en efecto, el Espíritu Santo tocó el corazón de Spurgeon en su providencia, en ese día invernal, donde muchas personas tal vez no pudieron asistir a la iglesia, y Dios salvó a Spurgeon, porque Dios es soberano por sobre todas las cosas. ¿Quién sabe si quizás hoy usted está aquí, a pesar del frío, a pesar de los padecimientos, a pesar de los contratiempos, y hoy es un día de salvación para su vida? Le hemos puesto por título a este mensaje, Padeciendo en su providencia. Padeciendo en su providencia. Si usted está padeciendo ahora mismo cualquier circunstancia, cualquier situación, recuerde que su padecimiento es parte de los propósitos y de los planes del Señor. Su padecimiento no se le escapa al Señor. Y lo que estamos viendo en nuestro texto, estamos en 1 de Pedro 3, del 18 al 22. Si Dios lo permite, vamos a estar llegando hoy hasta el versículo 20. Y lo que queremos ver es, desde el 18 al 22, nuestro argumento es que Cristo padeció por nosotros para llevar a cabo los propósitos de Dios. Cristo padeció por nosotros para llevar a cabo los propósitos de Dios. Para que esa providencia de Dios se pudiera cumplir, para que esos propósitos de Dios se pudieran llevar a cabo, tuvo que pasar algo. Y eso que pasó es que Cristo tuvo que padecer por los creyentes. Y la pregunta natural que puede surgir a nuestras mentes es, ¿por qué Cristo tuvo que padecer para cumplir los propósitos de Dios por nosotros? ¿Por qué Cristo tuvo que padecer por mí para que esos propósitos de Dios se pudieran cumplir? Y la primera respuesta a esta pregunta es nuestro primer punto, y es para salvarnos. Para salvarnos. Versículo 18. Vamos a leer la primera parte. Porque también Cristo, escuche bien, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo padeció para salvarnos en la providencia de Dios. Y cuando hablamos aquí de salvación, no estamos hablando de una liberación de un ejército, no estamos hablando como en el Antiguo Testamento, cuando libraban a alguien para que no lo matara, sino que estamos hablando de salvación espiritual. Si Cristo no entra en la historia de nosotros, ninguno de los creyentes fuera salvo. Ninguno de los que estamos presentes aquí podemos decir hoy que Dios es nuestro Señor, perteneciera a Dios. Cristo tuvo que morir en la providencia de Dios. Pedro tiene una teología cristológica. Pedro tiene una teología que es una teología práctica, llena de exhortación y consuelo. Pedro conoció a Cristo. Pedro sabía quién era Cristo. Y Pedro quiere traer consuelo a estas personas que están en sufrimiento, haciéndoles exhortaciones prácticas. Ahora, cuando nosotros vamos a Hechos 2, del 22 al 36, y vemos ahí el primer discurso de Pedro, ya desde bien temprano en su primer discurso, Pedro habla de la humillación de Cristo, de cómo Cristo tuvo que morir. Y usted dice, Cristo tuvo que morir, pero usted sabe quién es Cristo. Visita que nos acompañan. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios mismo, engendrado desde la eternidad por el Padre. Cristo es el supremo, es la suprema autoridad. Por Él se sostiene el universo, por Él se sostiene el mundo y todo lo que hay creado. Si usted respira hoy, es gracias a Cristo. Y ese Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, de la misma sustancia de Dios, el Verbo encarnado, vino aquí a la tierra y murió por nuestros pecados. ¿Quién de ustedes ha sufrido esa humillación? A veces yo estoy con mis pequeños y se están portando un poco mal, sobre todo la que tiene 2 años. Yo digo, yo soy el pastor, se están portando mal. ¿Qué va a pensar? Eso no es humillación, mi hermano. Humillación fue lo que pasó Cristo en la cruz del Calvario. El Dios del universo muriendo en una cruz. Y ahí está Pedro en Hechos 2, en su primer discurso, recordándonos la humillación de Cristo. Pero no se queda en la humillación de Cristo, no lo deja así, sino que en su discurso recuerda que Cristo no solo murió, sino que también resucitó, como hemos estado recordando hoy durante todo el servicio en las alabanzas. Cristo se humilló hasta lo sumo, pero el Padre lo resucitó y lo exaltó hasta lo sumo. Y lo dice nuestro texto, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Me gustaría que hoy tuviéramos en mente estas dos imágenes,
Por una parte, yo quiero que tengamos en mente a Cristo muriendo en la cruz. Yo quiero que usted traiga a la mente Cristo muriendo en la cruz. Pero también quiero que traigamos otra imagen y es Cristo reinando sobre los cielos. Cristo en la cruz muriendo, Cristo reinando en el cielo. Pero, ¿qué pasó durante el transcurso de esos dos eventos? ¿Qué pasó mientras Cristo moría hasta que Cristo resucitaba? ¿Qué sucedió en el intervalo de todo ese tiempo? ¿Qué implica esto para los lectores de la época que estaban leyendo esta carta? ¿Y qué implica esto para nosotros hoy? Esos eventos que tuvieron desde la muerte hasta la gloria. Pedro comienza diciéndonos, porque, vayan a su Biblia, versículo 18, utilicemos nuestras Biblias, por favor. Porque, si yo les digo una mentira, ustedes son responsables de escucharla y no decirme después. Porque también Cristo padeció. O sea, está utilizando el padecimiento de Cristo para animarlos a ellos a mantenerse fieles como creyentes en todas sus relaciones. Si nosotros vemos desde el versículo 8 del capítulo 3, él viene hablando de las relaciones entre los creyentes y cómo entre los creyentes debemos tratarnos de una manera piadosa para la gloria de Dios. Después habla de un salmo y después pasa a hablar de las relaciones con los incrédulos, aun cuando tengamos que padecer de manera injusta. Aun cuando nosotros hagamos bien y nos hagan mal, aún así tenemos que padecer como Cristo. Pero no se queda ahí, sino que nos anima, aun cuando hablen mal de nosotros, aun cuando piensen mal de nosotros, a defender nuestra fe, a hacer una apología. Aun cuando te digan, ¿y eso que eres cristiano? Sí, aun cuando se burlen de ti, aun cuando se burlen de tu Señor, dice, defiende la fe. Pero ¿cómo la debemos defender? Él responde en el texto, dice que la defendamos con humildad, que la defendamos con humildad, que la defendamos con respeto y que la defendamos con buen testimonio. Y a eso usted puede decir, ¿pero por qué? ¿Y cuál es el argumento que utiliza Pedro? Regresamos al versículo 18. Porque también Cristo padeció. Porque también Cristo padeció. Cristo padeció y padeció injustamente. Muchas veces nosotros padecemos, pero no padecemos injustamente. Cristo padeció 100% injustamente. Ese es el argumento de Pedro. Algunas versiones leen que murió, y no está mal que lea que murió, pero un trato correcto del texto debería ser que Cristo padeció hasta la muerte. El sentido de Pedro es no solamente que Cristo murió, sino que Él padeció, Él sufrió hasta la muerte. Esa sería una interpretación correcta de esta primera parte. Pero la muerte de Cristo no fue instantánea. Hay dos cosas que los falsos maestros y los gnósticos han tratado de hacer durante toda la historia. Y una de ellas es evadir los eventos que se suscitaron alrededor de la muerte y negar la muerte misma. Los falsos maestros quieren quitar todo lo que pasó alrededor de la muerte de Cristo. Ellos no quieren que nosotros pensemos mucho de que Cristo murió. Quítate eso de la mente, muchachos. No pienses en eso. Y por otra parte, quieren probar y tratar de desmentir de alguna manera que Cristo murió y desmentir más aún que Cristo resucitó. Ahora, lo primero que nosotros podemos ver aquí es que Cristo no murió de pronto. Nosotros decimos Cristo padeció hasta la muerte. Y nosotros decimos Cristo murió, pero Él no llegó y murió. Sucedieron muchas cosas. Lo primero que pasó fue que Cristo sufrió durante todo su ministerio. Desde bien temprano la Biblia nos narra que Cristo fue llevado por el mismo Satanás al desierto para ser tentado. ¿Quiere ver un sufrimiento mayor que ese? El príncipe de los demonios, el demonio mayor, ahí contigo, junto a ti, frente a ti, tentándote y animándote por todas a que abandones a tu buen Dios. Cristo sufrió desde el comienzo. Cristo sufrió durante su ministerio a través de todo lo que tuvo que pasar y aún así se mantuvo obediente. Dice Hebreos 5:8. Cristo sufrió en su ministerio para la gloria de Dios. Cristo sufrió con la oposición de los dirigentes judíos en su ministerio terrenal. Todos los sacerdotes, los fariseos, los levitas constantemente oponiéndosele. Pero eso no salía del corazón de ellos. Eso era dirigido por Satanás mismo, por el diablo mismo. Cristo sufrió
cuando su amigo Lázaro murió. Como nosotros sufrimos cuando se nos muere un familiar querido y es un sufrimiento real, verdadero, Cristo también padeció ese sufrimiento cuando Lázaro murió. Isaías 53:3 lo describe como un varón de dolores hecho para el sufrimiento. Dios creó a Cristo en su providencia para sufrir y nosotros no queremos sufrir. Nosotros nos machacamos una uñita, nos damos un golpe y nos sentimos los más desdichados del mundo. ¡Ay! ¿Por qué me pasó esto a mí? Se me dañó la uñita. No nos gusta sufrir. Isaías 53:3 lo describe como un varón de dolores hecho para sufrir, hecho para el sufrimiento. Lo segundo, Cristo sufrió en la cruz. Y vamos a detallar un poquito más esto. Decimos, Cristo padeció hasta la muerte y tenemos que ver que Cristo no murió de pronto. Toda su vida, todo su ministerio fue de sufrimiento. Ahora estamos diciendo, Cristo sufrió en la cruz. En el mismo momento, en ese tiempo, durante ese día, en ese periodo que Él está ahí en la cruz ya para morir, Cristo estuvo sufriendo. A medida que se acercaba a la cruz, dice la Biblia que más fuerte era su sufrimiento. Al punto tal que le dijo un grupo de discípulos, los más allegados a Él, que estaban con Él allí orando, y les dijo, oren conmigo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Si usted se siente triste por su sufrimiento, Cristo también sintió tristeza. Yo no estoy diciendo que nosotros seamos unos pseudomasoquistas o unos qué sé yo, no. Como diría quien se vale llorar, se vale sufrir, pero en medio del sufrimiento recordemos a Cristo, que en la soberanía de Dios y bajo la providencia de Dios sufrió, padeció durante toda su vida y hasta la muerte. En medio de tu sufrimiento, recuerda que tú no eres el único que está sufriendo por la causa de Cristo. Recuerda que tu sufrimiento no es el peor. Recuerda que tu sufrimiento no es el fin. Y lo vamos a ver en la próxima predicación. Vamos a ver que Cristo, cuando sufrió en la cruz, primero que todo sufrió físicamente. Cristo sufrió una muerte horrible por crucifixión. Si bien tenemos que hacer este acápite, la muerte de Cristo en la cruz no fue la única. Muchas personas murieron crucificadas. Es posible que en la historia haya personas que hayan sufrido una muerte física más fuerte que la que Cristo padeció, pero eso no significa que Cristo sufrió físicamente en la cruz. Todos sabemos la historia, lo hemos leído, tal vez cuando venga la pasión y la muerte entramos más en detalle, pero la muerte en la cruz es una muerte bien dolorosa. Estás tratando de ahí de liberarte, de no asfixiarte, y a medida que haces eso, más dolor te causan los clavos en los pies, te falta la respiración hasta que mueres. Cristo sufrió mentalmente. Y escuche bien esto, porque esto tocó mi alma. ¿Por qué Cristo sufrió mentalmente? Él lo sufrió llevando los pecados que no le correspondían. Cristo llevó pecados que no eran de Él. Dice la Biblia que Cristo vivió sin pecado. Porque también Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos. ¿Y quién es el justo? Cristo. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros. Y mentalmente tiene que llevar los pecados de nosotros. Cristo vivió una vida de obediencia altiva al Padre. Él no pecó. Él no cometió pecado. Cristo fue perfectamente obediente hasta la cruz para cargar los pecados de nosotros que hemos sido perfectamente desobedientes delante del Padre. Nosotros somos pecadores, dice la Biblia, y vamos de continuo al mal y de continuo al pecado. Y siempre estamos haciendo, en la mayoría de los casos, lo que no le agrada al Padre. Y tal vez usted me dice, no, pero yo no estoy ahí. Yo te pregunto, ¿has mentido alguna vez? ¿Has juzgado a la ligera alguna vez? ¿Te has enojado alguna vez? ¿Has tenido falta de perdón en tu corazón alguna vez? ¿Te has airado alguna vez? ¿Te has creído mejores que los demás alguna vez? ¿Has sido orgulloso alguna vez? ¿Has sentido envidia alguna vez? ¿Has calumniado alguna vez? ¿Has salido murmurando de un hermano tuyo alguna vez? Y si tu respuesta es que sí, entonces eres un vil pecador. Y mereces lo que Cristo llevó. Eres un injusto, dice Pedro en su texto. Y dice que el justo fue el que murió por los injustos.
Como creyentes, nosotros hemos experimentado la angustia que sentimos cuando reconocemos que hemos pecado. Si usted es un verdadero creyente, usted tiene el Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo nos confronta y usted se siente mal porque pecó. El peso de la culpa nos agobia el corazón, sentimos separación, nos sentimos mal. Y mientras más crecemos en santidad, más nos duele cuando pecamos y más odiamos el pecado. A medida que Dios va santificando su vida, usted no quiere saber nada del pecado. Que eso no significa que no va a pecar. Pero ahora cuando usted peca, usted aborrece el pecado. Usted se siente mal con el pecado y usted le pide a Dios, yo no quiero pecar más. Yo reconozco que este es mi pecado, Señor, es mío este. Yo no lo había visto con tanta claridad. Hay un libro que le hemos recomendado muchas veces y lo voy a recomendar hoy de nuevo. Y se llama Pecados Respetables, de Jerry Bridges. Y tengo que hacer esta anotación. Lean ese libro. Porque yo me creía que cuando yo no tomaba, yo no fumaba, yo no robaba o yo no mentía, yo era un gran santo. Pero cuando yo me leí este libro y yo entré a mi corazón, yo me di cuenta que yo soy un gran pecador. Yo soy un enorme pecador. Yo peco tantas veces al día que me siento mal delante de mi Dios. Y a medida que crezcamos en santidad tenemos que reconocer más cuán pecadores somos. No sentirnos que somos los más buenos del mundo. Ahora traiga a su mente a Jesús. Perfectamente santo, perfectamente justo. Él aborrecía el pecado con todo su ser. Sin embargo, en obediencia al Padre y por amor a nosotros, llevó sobre sí todos los pecados que un día serían para nosotros. Y de esa manera fuimos salvos. O sea, le fueron imputados sobre él los pecados que no eran suyos y aún así padeció y los llevó. Mentalmente eso afectó a Cristo de alguna manera. Cristo también sufrió, no solo físicamente, no solo mentalmente, sino que Cristo sufrió el abandono. Si bien ya en algún momento él había sufrido el abandono de todos sus discípulos y la negación de Pedro, ahora iba a sufrir el abandono más grande del mundo. Iba a sufrir el abandono de su Padre. Porque Dios no tiene relación con el pecado. Y ahora Cristo iba a estar llevando todos los pecados de nosotros sobre él. Y el Padre se separa. Habían estado juntos por toda la eternidad y ahora tiene que sufrir el abandono de su Padre por nuestros pecados. Todos nosotros hemos tenido que lidiar o lidiaremos con el rechazo de un padre o madre o hijo o hija o esposo, amigos, compañeros de trabajo. Sin embargo, en todos esos casos hay un sentido de que podríamos haber hecho algo en forma diferente. O sea, nosotros experimentamos el rechazo tal vez de un padre, de una madre, de un esposo, de un hijo, de un amigo. Nosotros decimos, sí, me rechazaron, pero tal vez si yo hubiera hecho esto así o hecho esto de esta manera, tal vez no me hubieran rechazado. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Pero con Cristo no fue así. Cristo lo hizo todo perfecto y aún así tuvo que sufrir el rechazo de su Padre. Cristo no pecó, Cristo no se equivocó y el Padre se apartó de él porque él estaba cargando los pecados de nosotros. Dios abra sus mentes, mi hermano, y ojalá ustedes puedan entender lo que les quiero decir. No fue así con Jesús. A los discípulos él los amó hasta el fin, Juan 13:1. Con el Padre había mantenido siempre la más íntima relación y comunión, pero a Jesús el justo llevar ahora los pecados de los injustos, su Padre lo tiene que abandonar. Y Cristo enfrentó a solas el peso de la culpa de millones de pecados. Ahora está Cristo solo, que había estado unido eternamente con la Trinidad desde antes de la fundación del mundo, y ahora está solo cargando los millones de pecados de nosotros allí en la cruz. Cristo sufrió físicamente, Cristo sufrió emocionalmente, Cristo sufrió el abandono de los más queridos, pero ese no era el más importante, el abandono de su Padre por nuestro pecado. Y por último, ya lo dijimos de alguna manera, Cristo sufrió la ira de Dios. Al llevar estos pecados, ahora Jesús se vuelve el objeto del intenso aborrecimiento del Padre y tiene que soportar las consecuencias de llevar esos millones de pecados. El pecado tiene un precio que hay que pagar. Cuando Dios perdona nuestros pecados, no es porque los pone en blanco, porque los tacha, no. Alguien tiene que pagar la culpa de nuestros pecados delante de Dios. El pecado tiene un precio y Cristo
soportó la ira de Dios, que nosotros íbamos a soportar por la eternidad. Que los que rechacen a Cristo van a soportar por la eternidad. Si no reciben a Cristo, si no se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo como el único y suficiente Salvador, van a tener que soportar la ira de Dios por la eternidad. Pero por el creyente, por aquellos que han creído en Cristo y se han arrepentido de sus pecados, Cristo lo soportó todo. ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir y padecer todo hasta la muerte? Lo decíamos en nuestro primer punto. Para salvarnos. Para salvarnos. Para el propósito. Y lo que está haciendo es llevarnos, conducirnos a Dios, para llevarnos a Dios. Dice nuestro texto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para salvarnos fue que Cristo tuvo que padecer hasta la muerte. Nosotros éramos por nuestra propia vida injustos a los ojos del Padre. Si usted es sincero con Dios, antes de Dios rescatarlo, nosotros éramos unos viles pecadores. Por muy bueno que usted fuera, aunque usted haya sido criado en una escuela católica, con las monjitas católicas, yo estoy seguro que en algún momento con alguna monjita usted cometía algún pecado. Se reía tal vez de la madre superiora, o se reía del cura, o escondía un día la Eucaristía. Algo usted hacía, en algo le pecamos y le fallamos al Señor. Piense en eso. Hay una hermana por allá que se crió con la monjita y dice, sí, yo era de los que me robaba la merienda. Nosotros merecíamos morir como castigo por el pecado. Merecíamos recibir la ira de Dios contra el pecado. Estábamos separados por el pecado de Dios. Estábamos esclavizados por el pecado y el reino de Satán. Lo más triste no era que nosotros estábamos en pecado, era que nosotros no teníamos manera de cómo salir del pecado por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos. Si Dios no interviene en nuestra historia, si el Espíritu Santo no viene y nos aguanta, nosotros nunca vamos a salir de nuestro pecado. Y que tal vez usted está lidiando ahora con un pecado y usted dice, ¿por qué Dios no me libera de este pecado completamente? Yo te digo, ¿estás orando todos los días por eso? ¿Estás buscando la presencia de Dios en oración, leyendo su palabra? Porque a veces nosotros decimos, sí, Dios mío, ayúdame con este pecado. Pero ¿cuánto estás dejando de tu alma ahí en la lucha con el Señor, pidiéndole, suplicándote que te ayude de verdad, de corazón, a luchar con ese pecado? Porque a veces nosotros decimos, yo no quiero este pecado, pero de verdad no vamos delante de Dios rogándole, implorándole que nos libere de ese pecado. Para poder conducirnos de nuevo al Padre, Cristo padeció hasta la muerte injustamente y de esa manera murió en sacrificio por nosotros una sola vez y para siempre. Hebreos 9:26. Una sola vez Cristo murió por nuestros pecados. No hubo que hacer nada más. No hay que añadirle nada más. A veces nos proponen que tenemos que hacer una larga caminata o flagelarnos con un látigo o ponernos chapitas en la rodilla. No hay que hacer nada. Cristo lo pagó todo. Una sola vez y para siempre. ¿Quieres hacer algo? Vuelve tu rostro al Señor y reconoce tus pecados. Ahora, cuando Cristo muere, cuando Él lleva la ira, cuando eso pasa, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está ocurriendo es algo que se conoce en teología como la propiciación. Cristo se vuelve una ofrenda agradable delante del Padre. Y ahora el Padre nos puede mirar a nosotros porque Cristo es nuestra propiciación. Él lleva el pecado y ese sacrificio da un olor agradable para que nosotros podamos ser aceptos a los ojos de Dios. Cristo también da la reconciliación porque para vencer nuestra separación de Dios necesitábamos a alguien que trajera reconciliación. A veces nosotros tenemos un problema con la esposa, a veces se puede solucionar en oración, en conversación, pero a veces no se soluciona y necesitamos a alguien que venga a reconciliarnos. A veces usted tiene una situación con un compañero de trabajo o con un hermano de la iglesia y en ocasiones con conversaciones, con madurez se resuelve, pero a veces no se ponen de acuerdo y necesitamos a alguien que venga a reconciliarnos. Cristo fue quien permitió la reconciliación entre nosotros y el Padre. Si no, vamos a seguir en una eterna enemistad porque nosotros estábamos viviendo en pecado. Segundo a los Corintios 5, 18 y 19. Y por último, Cristo dio nuestra redención. Cuando nos redimió de la esclavitud de Satanás, nos rescató del pecado, del dominio, de la oscuridad y nos trasladó a su reino. Hemos sido librados de la esclavitud, de la culpa del pecado. Ahora el pecado no puede estar constantemente acusándonos,
a nosotros, porque ya hemos sido librados de esa culpa. Antes de nosotros ser creyentes, nosotros estamos ahí con nuestros pecados y siempre nos quejamos de los mismos pecados y de los mismos pecados, pero ahora ya Cristo pagó eso. Nosotros no tenemos que estar lamentándonos constantemente, pero también nos libró de la esclavitud, del dominio sobre nuestras vidas. Ahora el pecado no te puede atar. Dice Primera de Juan, siempre vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no permanece en nosotros. ¿Los cristianos pecan? Sí, pero los cristianos no practican el pecado. Cuando el verdadero creyente peca, el Espíritu Santo lo hace sentir mal. Nos arrepentimos y vamos en busca de auxilio, de ayuda al Señor para que nos ayude a lidiar con ese nuevo pecado que estamos descubriendo. Y Dios nos asiste y Dios en su bondad, en su gracia, con el poder de ese Espíritu Santo y a través de su palabra y únicamente a través de su palabra nos ilumina y nos ayuda a lidiar con nuestro pecado. Ahora yo quiero que traigamos algo a la mente y es que nosotros también vamos a sufrir. Nosotros también vamos a padecer. ¿Por qué? Porque Cristo padeció por nosotros. Si Cristo padeció, nosotros también vamos a sufrir. Nosotros también vamos a padecer. Tenemos que tenerlo por seguro y por cierto que así será. Como Cristo padeció, nosotros vamos a padecer. En muchas ocasiones, como Cristo, nosotros vamos a sufrir abandono. Por ser creyentes, vamos a sufrir que muchas personas nos abandonen. Por ser creyentes, vamos a sufrir desprecio. Por ser creyentes, vamos a ser rechazados. Pero Cristo padeció por nosotros. Cristo sufrió lo mismo. Cristo sufrió hasta la muerte. En muchas ocasiones, por ser creyentes, vamos a tener que morir por Cristo. En ocasiones nosotros decimos, sí, amén, estoy dispuesto a morir por el Señor. Pero en la práctica no es así. En la práctica no es así. A la menor situación nos queremos alejar del Señor, queremos dejar de congregarnos, queremos dejar de asistir a los grupos de vida, queremos dejar de venir a la iglesia. A veces nosotros decimos, no, porque yo quisiera ir a África, a predicar en África y a vivir en África. ¿Saben cuál es el porciento de muerte por malaria en África? Un 95%. ¿Saben cuál es el porciento de COVID en Estados Unidos? De muerte, menos de un 2%. En Estados Unidos entero. En malaria un 95%. ¿Cómo vamos a ir a África si a veces el COVID nos entra en un estado de shock? Yo no estoy diciendo que el COVID no es real y que nada de eso sea real. Yo lo que digo es que reflexionemos hasta dónde estamos dispuestos a padecer por Cristo. Hasta dónde estamos dispuestos como Spurgeon y su familia, como Martín Lutero y su familia, asistir en un momento difícil a los demás, al costo de arriesgar nuestras vidas y al costo de tener que morir nosotros mismos. Yo no estoy diciendo que seamos desobedientes, gracias a Dios hay mascarilla, hay gel antibacteriano, tenemos algún tipo de distancia y todo lo que ustedes quieran. Yo lo que digo es, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, busquemos de Dios, estemos dispuestos a padecer por Dios hasta lo último de las consecuencias. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo padeció por nosotros. Que nada paralice la vida de la iglesia. Porque si la vida de la iglesia se detiene, se muere la iglesia. Las personas no se siguen salvando y Satanás sigue teniendo la victoria. Pero Cristo murió en la providencia de Dios para que eso no sea así. Cristo padeció hasta la muerte para salvarnos, llevando a cabo en perfecta obediencia a los propósitos de Dios. Ahora, nuestro segundo y último punto. ¿Por qué más Cristo tuvo que padecer por nosotros para llevar a cabo los propósitos de Dios? Vimos que Cristo tuvo que padecer por nosotros para que esos planes de la providencia de Dios, esos propósitos de Dios se pudieran cumplir para salvarnos. Pero ¿por qué más tuvo que padecer? Y nuestro segundo punto es para proclamar su victoria. Para proclamar su victoria. Final del versículo 18 y versículo 20 vamos a leer. Y dice el texto, siendo, versículo 18, a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8,
fueron salvadas por agua para proclamar su victoria. Les pedí al principio que tuviéramos dos imágenes, y una imagen era Cristo muriendo en la cruz y la otra imagen es Cristo reinando en el cielo. Y no vamos a poder cubrir todos los detalles, pero trataremos de explicar el texto. Y él comienza diciendo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Y qué es lo que quiere decir aquí? Y lo más lógico, lo más sencillo es hacer una interpretación histórica gramatical del texto, respetando la figura del lenguaje. Lo que Pedro nos está diciendo es que la vida física de Jesús cesó en la cruz. Cristo se murió. Cristo padeció hasta la muerte. Se murió, su cuerpo físico dejó de funcionar. Y esto es muy importante para estos oyentes que están padeciendo injustamente, porque les recuerda que el Mesías también sufrió injustamente hasta la muerte. Si Él sufrió hasta la muerte, cuando nosotros estemos sufriendo y padeciendo por Cristo hasta la muerte, no tenemos razones ni motivos para quejarnos, porque ya Cristo lo hizo. Las personas a lo largo de la historia han tratado de denigrar la muerte de Cristo, inventando teorías en su contra. No hay doctrina más odiada por Satanás en toda la Biblia que la resurrección de Cristo. Ha intentado siempre, sin éxito, ridiculizarla, menoscabarla, negarla o simplemente explicarla a su manera. Algunas de estas teorías tal vez ustedes las han escuchado. Está la teoría del fraude. Los discípulos se pusieron de acuerdo, hicieron un fraude, un complot para hacer lucir a Cristo muerto y resucitado. Pero ¿cómo explicamos el nacimiento virginal de María? ¿Cómo explicamos que todos los soldados se pusieran de acuerdo para no romper los huesos de Jesús? No hay forma de explicarlo. Otros han hablado de la teoría del desmayo. Cristo se desmayó y cuando le dio el aire frío de la cueva, de pronto Cristo resucitó. Pregunta, ¿cómo salió de la tumba? ¿Cómo creó una luz que sacó a los guardias de combate? No había forma de explicar eso. Otros hablan de la teoría de la visión. Los discípulos utilizaron una droga alucinante, como decir, que se fumaron un producto y todos allí quedaron y se imaginan. Pero imagínense, más de 500 personas después de eso vieron a Cristo resucitado. ¿Cómo te explicas que más de 500 personas se drogaron para inventarse que Cristo resucitó? Y por último, que es la teoría a la que más se aferran, es la teoría del robo. Pero la Biblia narra claramente cómo los sumos sacerdotes judíos sobornaron a los guardias. O sea, fueron y le pagaron a los guardias, y varios escritos los tenemos en la Biblia que lo narran para que dijeran que se robaron a Jesús. Jesús, como afirma Pedro, murió en la carne. Su corazón dejó de latir, la sangre dejó de fluir, empezó a ponerse su cadáver frío, los huesos se empezaron a poner rígidos. Cristo murió como cualquiera que muere, como nosotros que vamos a morir. Así Cristo murió y así lo tuvieron que enterrar muerto. Cristo murió, dase. Pero, y eso es un pero de oro, vamos a nuestro texto. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero, ¿y por qué es de oro? Porque es una partícula adversativa. Cristo no se quedó muerto. Y ahí usted dice, amén, Cristo no se quedó muerto. Amén. Ahí es donde va el amén. Cristo resucitó. Cristo no se quedó en la tumba. Y dice, vivificado en el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pedro? Él está llenándolo de aliento. Cristo no quedó muerto toda su vida. Ya sea la explicación, que ahora es donde viene lo complejo, que usted le quiera dar a este texto, lo que está diciendo Pedro es, Cristo murió, pero Cristo no se quedó muerto. Tomás R. Schreiner, un teólogo del Nuevo Testamento del Southern Baptist Seminary, dice, aunque Jesús sufrió la muerte en términos de su cuerpo, el Espíritu lo resucitó de entre los muertos. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, Pedro les está diciendo, hermanos que están padeciendo, como Cristo padeció y resucitó, nosotros un día vamos a resucitar también.
Como Cristo no se quedó muerto, nosotros un día también vamos a tomar vida. La Biblia enseña que el día que usted muera, ¿usted sabe dónde va su cuerpo? Al cementerio. Al cementerio. Pero su espíritu, su alma, porque todo es teología, va a la presencia del Señor. ¿Quién usted? Su persona. Si usted es un creyente que se arrepintió y creyó, va a la presencia del Señor. Y un día, cuando el Señor decida, nuestro cuerpo se va a unir a nuestra alma y va a ser renovado y vamos a estar con Él en la eternidad. Sea cuando sea que llegue eso, antes que empiece la escatología a saltar. Un día va a pasar eso. Y eso es una noticia importantísima. Como Cristo murió y volvió a tomar vida, nosotros un día, los que hemos creído en Cristo y no hemos arrepentido de nuestros pecados, vamos a morir, sea cual sea el padecimiento que esté pasando. COVID, Omicron, dengue, no sé. Ahora se me olvidaron hasta las enfermedades, gracias a Dios. Pero un día nos vamos a morir y el Señor nos va a resucitar. El Señor nos va a resucitar. John MacArthur dice, Cristo experimentó un tipo de muerte espiritual definida no como cese de la existencia, sino como una experiencia de separación de Dios. O sea, en el momento que murió, Él no muere, dice MacArthur. Esto se pone bueno, porque el espíritu que estaba en Cristo nunca muere, pero de alguna manera Él estuvo separado de Dios. Muere físicamente, pero al momento Él tiene vida. Para MacArthur nunca la perdió, pero esos detalles no son tan importantes. Versículo 19a, y dice, en el cual también. Ahora con su espíritu vivo, mientras su cuerpo físico muerto yace en la tumba. ¿Y qué dice después? En el cual también fue. ¿Ve ese fue ahí? Y ese fue no lo podemos quitar de la Biblia, porque ese fue denota ir de un lugar a otro. Él fue a buscar el agua a Pauli. Él fue a tocar el instrumento. Y dice ahí, en el cual también fue. Ahora muerto, fue. O sea, su cuerpo no fue. Fue en un estado espiritual. De lo siguiente que estaremos analizando, téngame paciencia, Lutero expresó, escuche esto muy profundo de Lutero, es un texto maravilloso y un pasaje más oscuro tal vez que cualquier otro del Nuevo Testamento. De modo que no sé con certeza lo que Pedro quiere decir. Dice Lutero que del versículo 19 no sabía lo que Pedro quería decir. Así que no se imagine que lo que yo les voy a explicar tiene que ser la última verdad. Pero quedemos con el espíritu del texto, con lo cual el Señor nos viene diciendo, Cristo padeció hasta la muerte. Nosotros vamos a padecer posiblemente hasta la muerte. Y hasta que eso pase, vivamos como Cristo para la gloria de Dios. Pero Cristo no se quedó muerto, sino que tomó vida. Quedémonos con eso y aguántenme un poquito. Agustín dice que eso significa, el versículo 19, léalo en sus Biblias, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice Agustín, que ahí lo que está pasando es que Cristo predica a través de Noé por medio del Espíritu Santo. O sea, en algún momento ese texto se debería interpretar como que Cristo por el Espíritu Santo en Noé le está predicando a las personas. Yo no voy a decir quién tiene la razón, sí me voy a decidir por una, pero les voy a mencionar algunas. Otros dicen que eso lo que significa es que Cristo está descendiendo a recoger los santos del Antiguo Testamento para llevarlos a Dios. Otros dicen, y esta es la postura que sí no creo, aquí sí abiertamente le digo, no lo creo, no estoy de acuerdo y no lo creo. Otros dicen que los humanos pecadores del tiempo de Noé son visitados por Cristo, donde les ofrece arrepentimiento y salvación. Y esto es incongruente completamente con las Escrituras. No hay forma de que Cristo haya ido ahí para decirle arrepiéntanse ahora. No. Cristo murió por los pecadores en el momento que murió por los que iban a creer. Una sola vez y para siempre. Y un último punto, que es el que vamos a estar intentando abrazar hoy, después de analizar al menos 5 teólogos y ninguno estaba de acuerdo, pero el Señor nos lleva aquí y no va en contra del espíritu del texto, es que lo que pasó fue la proclamación de Cristo de la victoria y el juicio sobre los ángeles malvados. La proclamación de Cristo, o sea, Cristo fue a hablarle a un grupo de ángeles malvados que había ahí encerrado, vamos a tratar de explicar eso ahora, a proclamarle que Él resucitó, que la muerte no lo pudo detener, que nada puede parar los planes de Dios, nada puede detener la providencia de Dios. Lo que Dios quiere hacer, Dios lo va a hacer para su gloria. Desde la caída de Satanás y sus demonios, ha habido un conflicto cósmico entre las fuerzas angelicales del bien y del mal.
El diablo se rebela contra Dios. Tres cuartas partes de los ángeles se van con el demonio. Después de la aparente victoria del diablo, cuando él lleva a Adán y Eva a pecar, ¿qué fue lo que pasó? Los humanos empezaron a desobedecer a Dios y a caer en pecado. Dios promete al diablo que al final él lo va a destruir, aunque va a haber una pequeña aflicción, un pequeño sufrimiento. Y lo vimos, Cristo murió, pero el Mesías lo iba a derrotar, quien triunfaría con una aplastante victoria sobre él, a pesar de que también sufriría una herida leve de parte del diablo. En consecuencia, Satanás ha tratado de evitar esta victoria durante toda su vida. Si nosotros vamos al libro de Esther, vemos cómo Satanás trató de exterminar completamente el linaje de Jesús, el linaje del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan Esther y Mardoqueo? La historia en Esther. Si nosotros vamos a Segunda de Crónicas 22, vemos cómo trataron de destruir también la línea del Mesías, matando a Joás, pero en su providencia Dios lo guardó en el lugar más seguro. Si nosotros vamos a Mateo 2, vemos cómo quieren matar al Mesías tan temprano como cuando nació. Acabado de nacer, ¿y qué hace Herodes? Manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Todo el tiempo Satanás dirigiendo la historia para eliminar al Mesías, para que el Mesías no llegue a morir y a resucitar, porque eso es lo que más le incomoda a él. Lo vemos allí tentando a Cristo para que abandonara su misión, Mateo 4 y Lucas 4. Lo vemos mandando a crucificar al mismo Cristo, incitando a los líderes judíos, Marcos 15. Lo hemos impulsado a custodiar la tumba para que no saliera el Mesías, Mateo 27. De verdad, yo me imagino en el momento que Cristo muere a los demonios haciendo un party. Y dicen ustedes, no, una fiesta, una gran fiesta, y estaban ahí locos de contentos todos los demonios. Cristo murió, ahora sí tenemos la victoria. Pero muy pronto quedaron desilusionados, porque muy pronto Cristo resucitó y volvió a tomar vida. Y como un heraldo, como alguien que lleva un mensaje, como un pregonero, va allí delante de aquellos demonios encarcelados a publicarle que Él resucitó. Aquí hay un verbo que se usa, que es predicó, el verbo es keruso en el griego, y no necesariamente siempre hay que traducirlo como predicar el evangelio. Simplemente está hablando de un mensaje, alguien que lleva un mensaje. Y la pregunta, ¿a quién le predicó? Ya lo hemos dicho un poco. Y dice el texto, a los espíritus encarcelados, el cual también fue, denota ir de un lugar a otro, y predicó, le llevó un mensaje, no necesariamente el evangelio. Imagínense a Cristo predicándole el evangelio a los demonios, sino que le llevó un mensaje a los espíritus encarcelados. Es lo que lee nuestro texto. La palabra espíritus en el plural siempre en el Nuevo Testamento se usa, a no ser en una ocasión en Hebreos 12, para referirse normalmente a los ángeles, no a las personas. En Hebreos 12 dice el espíritu de los justos, haciendo referencia a los seres humanos, pero siempre el espíritu en plural se usa para los ángeles. Por eso nos inclinamos por esta interpretación. Y dice que estaban encarcelados. La palabra en griego es fulake y significa guardar, como retener, como tenerte en un lugar. Nosotros leemos en el libro de Hechos 12:10 y vemos que Pedro cae preso. Y ahí preso, y ahí viene esta misma palabrita, vemos como el ángel del Señor va y lo saca y lo libera y lo hace pasar por todas las guardas que él tenía. Y utiliza la misma palabra para decir que Pedro estaba preso, encarcelado, retenido. En Hechos 16:24, Pablo y Silas empiezan a predicar el evangelio en Filipos, se empiezan a convertir muchas personas y por predicar el evangelio, ¿qué le hacen? Los meten presos. Se utiliza la misma palabra, los encarcela. Y una vez más, Dios los libera de todas esas prisiones. Nos volvemos a hacer la misma pregunta, pero ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Efesios 6:12 nos habla de una jerarquía demoníaca que está trabajando libremente en el mundo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. O sea, nos está hablando de una jerarquía demoníaca que está operando ahora mismo en el mundo para hacer que las personas no crean y que los que crean desistan del Señor. Pero si hay una jerarquía suelta, ¿quiénes son estos demonios entonces?
Versículo 20, vamos a leer. Y dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Y lo dejamos hasta ahí. Yo interpreto, a la luz de lo que pude estar viendo, que aquí se está aludiendo a Génesis 6, del 1 al 4. Puede ir a su Biblia, Génesis 6, del 1 al 4, que habla de los ángeles, haciendo un contraste, una justa posición entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Dice que los hijos de Dios desobedecieron a Dios al salirse de sus límites, abandonando el cielo, tomando mujeres como esposas y teniendo hijos. Esto ocurre antes de la historia de Noé y el diluvio en el versículo 5. Ahora, en la tradición judía hay un libro llamado Enoc 15:3, y Pedro muy probablemente y los lectores de la época estaban afectados por la tradición. Si bien no fue un libro que entró en el canon después, pero era parte de la tradición de lo que se hablaba. Y es importante porque históricamente, como decir una revista que tengamos ahora que habla de algo, este libro leía. Leemos de estos ángeles. Porque han abandonado el cielo alto, santo y eterno, se han acostado con mujeres, se han profanado ustedes mismos con los hijos de los hombres, han tomado esposa al igual que los hijos de la tierra y han engendrado hijos gigantes. O sea, está haciendo una alusión a ese tiempo antes de Noé. Pero no tenemos que ir a libros apócrifos. Judas 6 y 2 de Pedro 2:4. Y dice Judas 6, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el día del gran juicio. O sea, hay un grupo de ángeles malvados que están presos esperando un juicio. Segunda de Pedro 2:4. Dios, el mismo Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Recuerda que el pecado tiene consecuencias. Gracias a Cristo nosotros somos salvos. Si no fuéramos salvos, Dios no juega con el pecado. Sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. O sea, tenemos ángeles, autoridades que ahora mismo están operando, pero tenemos un grupo de ángeles que en algún momento de la historia desobedeció a Dios, que ahora mismo están encarcelados en algún lugar esperando ser enjuiciados. Entonces podemos pensar que los que en otro tiempo desobedecieron son estos demonios de la época de Noé. Ahora notemos cómo nuestro texto hace referencia a la paciencia de Dios. Y aquí viene lo importante. Olvídense de todo lo que dije si quieren en el ratico que estuve hablando, porque si usted profundiza, buenos teólogos, va a escuchar otra cosa. Pero concéntrese en esto a partir de ahora. Ahora notemos cómo nuestro texto hace referencia a la paciencia de Dios. Versículo 20. Y esto es hermoso. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca. El Señor, 120 años, el Señor pudo haber aniquilado a la raza humana instantáneamente y reiniciado su plan con Noé. Dios no tenía que esperar ni un día más ni un día menos. En el momento que pecaron, Él podía destruir a todo el mundo. Pero dice que esperó 120 años. Y ahí estaba Noé con su familia, construyendo el arca y la paciencia de Dios, esperando que se arrepintieran y que se volvieran a Dios. Pero ¿quién se volvió? Nadie. Todos se han desviado a una. Si Dios no interviene, los hombres por ellos mismos nunca buscan a Dios. Nunca buscan a Dios. El juicio del diluvio que destruyó todo es prominente en el texto. O sea, tenemos por la desobediencia un diluvio que destruyó todo en el mundo. Solo quedó el arca arriba del agua. Pero note esto. Pero también lo es la salvación de unos pocos. ¿Y cuál es el número que dice nuestro texto de las personas que fueron salvas? 8 personas. En su gracia Dios salvó a 8 personas. 8 personas que tampoco merecían ser salvas, pero Dios las salvó en su gracia. Ese 8 no debemos interpretarlo de manera metafórica o de manera simbólica. Es un 8 real. Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas. Dios salvó a 8 personas. ¿Cómo serviría esto de consuelo a los lectores de Pedro y a nosotros hoy? Y aquí viene lo que nos interesa a nosotros y con esto terminamos. Al igual que Noé y su familia, ellos también eran extranjeros y exiliados en la tierra. Un pequeño grupo acosado por oponentes que los maltrataban.
Y aquí viene lo importante. Pedro está trayendo una figura con toda intención. Los oyentes de su carta estaban sufriendo por otras personas, por líderes, por jefes del trabajo, por vecinos, por ser creyente, por el simple hecho de ser creyente. Estaban sufriendo, estaban padeciendo. Y él les quiere traer consuelo. Recuerden a Noé sufriendo por 120 años, construyendo un arca, las personas burlándose de él. ¿Y eso qué estás haciendo? Vamos para la fiesta, deja la bobería esa. Tómate una botella de ron, vamos con un 12 cervezas. Olvídate de todo eso, Noé. Lo estoy trayendo a contexto, que el Señor me perdone. Pero lo que quiero es que lo tengan en sus mentes, lo que estaba aconteciendo, todo lo que tuvo que padecer. Usted tratando de llevar una finanza buena y su familia diciéndole, son 2 bancarrotas, consume la primera y en la segunda arregla la finanza. Y todo el mundo criticando, y todo el mundo con el televisor no sé cuál y con no sé cuál, sin finanza, lleno de deuda. Yo no estoy diciendo que haya una forma piadosa de tenerlo. Gloria a Dios y que descienda mañana esa abundancia. Pero lo que me estoy refiriendo es sin finanzas, sin poderlo hacer. ¿Por qué? Porque no les importa a Dios. Y el creyente padece. Eso es uno de los padecimientos del creyente. Bueno, ir en contra de la corriente. Si eres una jovencita, los muchachos te dicen en la escuela, vamos para la discoteca. Diego, deja la bobería. Dile a tu papá que te dé ir para la fiesta. Eso se va a poner buenísimo. Y uno padece, porque los padres padecemos, porque vemos el sufrimiento de los hijos. Los hijos padecen, pero Cristo padeció por nosotros. Cristo también sufrió para traer gloria a Dios. Entonces, el hecho de como no es ser una minoría de 8, Pedro le está diciendo, no importa que sean una minoría, que ustedes sean extranjeros, que ustedes estén sufriendo. Den gloria a Dios, porque Cristo también sufrió por nosotros. Por otra parte, ellos no debían desanimarse por la pequeñez de su grupo, sino que debían recordar que Dios extiende ahora su paciencia a todos los que se arrepienten. Y lo que quiero decir con esto es que, a pesar de ser pocos, recuerde que le dije, apología, defiendan la fe. Se están burlando de ustedes, los están tratando mal, defiendan a Cristo, proclamen el evangelio, predíquenle a otros. Como Dios fue paciente con nosotros, sean pacientes ahora ustedes con ellos y predíquenle el evangelio. Y ahí en medio de la acusación de sus familiares, de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos, no actúen mal, no se enojen, no le tiren la puerta, no digan una palabrota, órenle a Dios y muéstrenle a Cristo y predíquenle a Cristo, gánenlos para Cristo, la paciencia que Dios tuvo con nosotros. Pero se acerca el día de juicio en el que sus oponentes se avergonzarán y serán reivindicados. Perseveren como Noé perseveró, como Dios persevera con nosotros y asimismo Dios nos guarda. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Aun cuando nosotros nos podamos equivocar en algo que en nuestra finitud no interpretamos bien, en algo que no tenemos con claridad que dice, como dice Lutero, Señor. Pero hay cosas que sí están claras. Ayúdanos a quedarnos con las claras. Y es que Cristo padeció hasta la muerte, pero también resucitó. Cristo se humilló, pero va a reinar. Y así un día los que hemos creído en ti, a pesar de que ahora estamos padeciendo, a pesar de que ahora estamos sufriendo, un día vamos a reinar contigo, Señor. Un día no habrá más llanto, ni dolor, tristeza, ni aflicción. Ayúdanos a padecer para tu gloria como Cristo lo hizo. Ayúdanos a no amedrentarnos porque somos menos como Noé y su familia. Ayúdanos a seguir sirviéndote. Ayúdanos a seguir fiel. Aunque el mundo entero nos critique, aunque seamos los únicos que estamos haciendo algo como entendemos que tu palabra nos revela que es la manera correcta de hacerlo, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti y no a los hombres, Señor. Obra en nuestros corazones porque de manera natural no podemos. Ayúdanos a vivir cada día más la santidad. Ayúdanos a vivir cada día más para tu gloria, reconociendo que nosotros no somos nada, sino que eres tú el que hace la obra en nosotros y a celebrarte por eso. Anima aquí hoy, Señor, a los que están desanimados. Anima, Señor, a los que están sufriendo, a los que están padeciendo. Que recuerden que Cristo también padeció. Que recuerden que hay auxilio en ti, Señor. Que se refugien en ti, Señor. No queremos ser fríos con los padecimientos de nuestros hermanos. Nos importan mucho. Queremos orar por ellos. Queremos ayudarles en lo que podamos, ya sea con alimentos, con lo que sea, Señor. Pero la mayor ayuda es refugiarse en ti en medio del sufrimiento y recordar que tú también padeciste, Señor. Padre, perdona cada falta y cada pecado en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.